Bueno, como dijo el pastor Eric, hoy estamos empezando con serie, voy a decir una miniserie, porque después de Lucas todos van a ser miniseries. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y saludar a Clau, que va a pasar, y nuestros amigos de México, bueno, nuestros amigos de la carpintera que están viviendo en México, que ahora están de vuelta, pudiendo estar con su familia. Nos alegramos de verlos, a Dani y Andrea. Eh, pero hoy vamos a empezar con una serie, Se hizo carne. Vamos a estar viendo la encarnación de Cristo. Vamos a ver varios aspectos diferentes de lo que la palabra nos enseña sobre este evento. Y como estamos en tiempos navideños, puse la imagen, pero la imagen quizás, voy a decir, es y no es contraproducente. Es posiblemente contraproducente porque lo limite a que eso es lo único que pensemos en la encarnación, no es ese evento del nacimiento de Cristo, pero es donde empieza para nosotros la historia en el sentido de ver a Cristo poniéndose carne y caminando entre nosotros por la causa de la redención. Pero vamos ojalá en estas semanas, echarle un vistazo a varios diferentes elementos, porque la doctrina, la teología, la verdad de la encarnación es increíblemente profunda y incalculablemente valiosa. Es algo que sin la encarnación no tenemos salvación, no tenemos redención, no se cumple la promesa de Dios, y por ende Dios no sería un Dios que mantiene sus promesas, pero Dios mantiene sus promesas, y Jesús vino, el Hijo se hizo carne. Hoy vamos a enfocarnos, bueno, voy a pasar un momentito hablando, quizás apuntando algunos detalles que podríamos hablar de más técnicos, como para darle un poco de forma a la idea, y después vamos a ver lo que dice la palabra, pero específicamente vamos a hablar sobre la preexistencia del Hijo y el amor y la gloria que existía siempre en Él, y por la cual nosotros le conocemos como Él es. Para arrancar, tengo un par de declaraciones de un par de fuentes. Esta es del teólogo, disculpe, estoy intentando mover la. Sí está peleando, ¿no? Ahora sí, creo que estamos bien. Del teólogo J.C. Ryle del siglo pasado. Él dice, con referencia a la idea de la encarnación, es que cuando el Verbo se hizo carne, ni por un momento dejó de ser Dios. Algo importante para recordar. Sin duda le plació esconder su divinidad y su poder, y especialmente en ciertas circunstancias. Se vació de las características externas de gloria y fue llamado el carpintero. Increíble contraste, la gloria de Dios y llegar a ser un carpintero como la gente lo conocía. Pero nunca dejó a un lado su divinidad. Dios no puede dejar de ser Dios. Y esa declaración es grande, es importante. Vamos a verla en un momentito, esa idea de que Cristo, Jesús, es Dios. Lo era y siempre lo ha sido. Vivió, sufrió, murió y resucitó en calidad de Dios hombre. El diccionario bíblico del Lexham nos diría específicamente, cuando hablamos de la idea de encarnación, es la doctrina expresada en el credo de Nicea y la definición de Calcedonia, que Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, engendrado ante todos los siglos, y debería ser durante todos los siglos, sí, y de una sustancia con el Padre, se hizo carne a través del Espíritu Santo y la Virgen María, haciéndolo verdaderamente Dios y verdaderamente humano, poseyendo dos naturalezas que no se confunden, cambiado, dividido o separado. La idea aquí también, cuando hablamos del credo de Nicea y la definición que se vio en Calcedonia, Jesús no empezó a ser Dios en ese momento, es cuando la iglesia ya resolvió en su lectura a definirlo y ponerlo en palabras, pero no es nuevo y no era una idea nueva. Vamos a ver, en la próxima diapositiva habla de eso, pero también vamos a ver que la palabra de Dios lo decía desde siempre. Había diferencia de opiniones y necesitaban conversar para poder resolver algunas diferencias de opiniones, pero la realidad es que eso siempre ha sido así.
Continúa diciendo, aunque el término encarnación no aparece en la Biblia, la tradición cristiana ha sostenido durante mucho tiempo que Jesús es Dios encarnado, incluso antes de estos consejos. La segunda persona de la Trinidad descendió del cielo y se hizo humana. Los evangelios declaran que Jesús se hizo carne por medio del Espíritu Santo y la Virgen María. Lo vemos en Mateo y en Lucas. Con la Escritura como fundamento, la encarnación se formalizó en un credo en el Concilio de Nicea en el año 325 DC y se definió aún más en el Concilio de Calcedonia en el 451. Pero en esos dos casos, y menciono esto porque a veces las personas hablan, bueno, es que eso no era así hasta entonces. Inventaron en Nicea, inventaron en Calcedonia. No, en Nicea la iglesia en general se puso de acuerdo en algunas definiciones y refinaron un poquito más las definiciones en Calcedonia. Pero como dice incluso ahí, con la Escritura como fundamento. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué dice? ¿Qué declara la palabra de Dios acerca de esta realidad? Pues, si vamos a empezar, ¿por qué no empezamos por Él mismo? Jesús mismo lo declara en su palabra. Lucas, capítulo 19, versículo 10, y vamos a ver un montón de pasajes hoy. Hoy vamos a estar paseándonos por bastantes pasajes porque quiero que veamos de qué manera continua la palabra de Dios enseña esta verdad. Lucas 19, 10 dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Sabemos que el Hijo del Hombre es el término predilecto que Jesús usaba para sí mismo, pero aquí define la idea de que Él está viniendo, de que Él no es de aquí y de que tiene una obra salvífica, la cual va a ser entre los que están perdidos. Juan 8:23 continúa diciendo Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Jesús declara claramente en este pasaje que Él no es de aquí, que Él no es simplemente otro hombre o un hombre excepcional, sino está hablando de este misterio, de esta realidad de que Él no vino de aquí, de que Él viene del Padre. En el 16:28 de Juan dice, es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Jesús continúa hablando de esta realidad de la relación, de dónde Él viene y a dónde incluso Él va, de la realidad de que este ministerio el cual estaba ejercitando en la tierra, que empieza con la celebración que nosotros tenemos de su nacimiento y de que acabaría con su ascensión, era un tiempo temporal en el cual iba a caminar en la tierra y hacer un ministerio, pero Él preexiste y siempre existirá después. Y eso es algo que veremos continuamente. Jesús continúa hablando de su preexistencia y de la realidad de quién es su naturaleza. Juan 17:24 dice, Padre, Él hablando en esta oración sacerdotal, dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Y sabemos que está hablando continuamente, no es algo que es solo para ese momento, sino algo que Él ora, porque Él incluso ora por nosotros, por los que estamos en esta habitación, por los que somos creyentes hoy, porque Él dice, no solo los que están aquí, sino los que vendrán. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Dos cosas muy importantes aquí que Jesús está apuntando. Primero, la realidad de la gloria en la cual Él siempre ha existido con el Padre, en esa comunión. Y no es simplemente que está ahí, sino es que es parte de esa gloria que Él comparte con el Padre. El tipo de gloria que haría que un anuncio de su venida tuviera una hueste de ángeles que están cantando y solamente de esa manera se puede anunciar algo tan glorioso. Y después dice, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Esta relación de unidad, lo que entendemos como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es algo que existió antes del tiempo y existirá después del tiempo. No es algo que Jesús no empezó en Belén. El hombre, Jesús sí, pero el Hijo siempre ha sido. Finalmente vemos una declaración más de Jesús en Juan 8:58. Dice, Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera,
Yo soy. Aquí hay dos declaraciones muy interesantes específicamente para las personas con las que está hablando, porque primero él está creando una precedencia a Abraham, el hombre más importante en la tradición, el primer patriarca que recibe la promesa, del cual los judíos declararían que son hijos de Abraham. Ser hijos de Abraham es ser un hijo de la promesa. Más adelante el Nuevo Testamento hablaría de los verdaderos hijos de Abraham, ¿no? Que somos los que hemos creído en Cristo, los que recibimos realmente la promesa. Y no excluye a los judíos, sino y amplía a todos los que ponen su fe en Cristo. Pero no solo eso, sino no solamente él dice, es algo yo soy antes que Abraham naciera, que claro, humanamente es imposible. Entonces, tiene que haber más que Jesús. Tiene que haber más que ese hijo de un carpintero, el hijo de María, y que es adoptado por un carpintero que crece en un pueblo pequeño, y él existe antes. Pero también termina con esas dos palabras, yo soy. Y en el contexto de lo que entendemos en el Antiguo Testamento, él se apropia de ese término, el yo soy, el gran yo soy, la manera en la cual él se había revelado, e incluso lo vemos cuando habla con Moisés también en la zarza, usa ese término de yo soy el que soy. Ese es un término exclusivo para Yahweh, para el Dios creador, el Dios viviente. En ese pasaje simple Jesús habla de su preexistencia y de su participación y de su pertenencia a la gloria de Dios. Pero no solamente Jesús habla de esta realidad. Juan el Bautista en Juan 1:30 dice, a él me refería cuando yo decía, Juan está hablando de cuando él estaba anunciando a Jesús y su venida. Dice, a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, es más grande que yo, es una persona que va a ser más, y Juan es nombrado como de los hombres más grandes, pero él dice superior a mí, porque existe, ¿cómo? Desde mucho antes que yo. Desde mucho antes que yo. Ok, hagamos números. Juan el Bautista y Jesús tienen un parentesco, ¿no? Humanamente hablando, son primos, son los primillos. Y técnicamente para Juan el Bautista, Jesús es, bueno, por unos meses es el primillo, ¿no? Era el que nació después. Entonces, humanamente, ¿cómo es que él dice que mucho antes que yo, ni siquiera es que antes que yo? No es que la mamá tuvo un parto de 11 meses, entonces que había, no, mucho antes. Él está diciendo, humanamente, mi primo Jesús tiene unos meses menos que yo. Pero en su existencia, en su preexistencia, en la realidad de quién es Cristo, de quién es el Hijo de Dios, eternamente engendrado, Él es mucho antes que yo. Y sabemos que Él declararía que es mucho más grande que Él. No solo Juan habla de Él, sino Pablo. Pablo habla de Él. 1 Timoteo 3:16, vemos que sin duda alguna el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano, recordando, Cristo siendo el Mesías, el elegido, cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Vamos a recordar incluso la declaración que vemos y lo que ocurrió en la vida de Jesús. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Vemos en esas palabras cómo crece más allá de simplemente un hombre que se está paseando por Judea y por Israel. Esto es alguien que es mucho más grande, que tiene una precedencia más grande a las naciones. Fue creído en todo el mundo y que finalmente llevado al cielo en gloria. Es importante que recordemos eso porque esa es la gloria que le pertenece a Cristo. Esa es la gloria que es su derecho por quien Él es. Y Él salió de esa gloria para volver a esa gloria, la cual Él merecía. Ahora en un momentito hablaremos un poco sobre cómo
pensaremos un poco sobre la realidad de que Él se diera esa gloria. Pablo habla también en Colosenses capítulo 1, dice en versículo 16, porque por medio de Él, hablando de Jesús, de Cristo, el Hijo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. La magnitud de esa declaración es increíble. El poder que asigna a Jesús, el poder que asigna al Hijo, se escapa de nuestra mente. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Juan capítulo 1 habla un poco de eso. No voy a meterme porque creo que Eric va a estar tocando ese tema. Pero hay una conexión. Sí, tenemos un par de semanas. Pero esa idea de que todo es creado por Él. Y si eso no fuera suficiente, la declaración de que Él crea todo, versículo 17, dice, Él ya existía antes de todas las cosas. Y para en ese momento, si lo creemos como claro, obvio, si Él lo crea, Él tiene que existir antes. Es una declaración necesaria y mantiene unida toda la creación. Entonces no es solamente un agente creativo, no solamente uno que le da el arranque a la máquina y va, sino Él es literalmente el que está sosteniendo toda la existencia. Todo lo que nosotros conocemos y jamás conoceremos es sostenido por el Hijo. ¿Podemos ver un poco de la gloria, de la majestad, de la grandeza? Por eso decía, a veces quizás es un problema, ¿no? La primera imagen, ese bebé, el bebé pequeño, vemos a su hija. Y no sabemos lo que Dios va a hacer en su vida, las cosas grandes. Pero a veces quizás nos limitamos, ¿no?, a pensar sobre todo en esas fechas, en ese bebé indefenso. Pero el Hijo siempre fue, es y siempre será. Y sin Él nada de lo que conocemos ni conoceremos jamás existió. Y sin Él nada puede existir. Hebreos también habla de Él. Estuve luchando porque si han tenido la conversación conmigo lo hubiera dejado bajo Pablo, dice, pero bueno, eso es como no estoy seguro, voy a ser humilde y decir no estoy seguro. El autor de Hebreos nos dice, quizás el que acabamos de ver, quizás no, nos dice esto: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Qué declaración más simple, pero más poderosa. Es inmutable, no puede cambiar. Y podríamos hacer un mensaje completo solo sobre esta declaración. Es tan insondable la realidad de lo que Dios hace, pero simplemente voy a apuntar a una que viene y vuelve y vuelve y vuelve. Mao y yo hemos hablado de esto, y muchas personas que estamos aquí hemos hablado de esto, del ataque que significa, que parece ser continuo y que nos rodea, y que cada uno de nosotros que hemos tenido conversaciones con personas y en nuestro propio corazón ataca. ¿Puedo o no confiar en la palabra de Dios? Solamente si Él es fiel y si Él continúa siendo quien es, quien dice ser. Que Hebreos nos recuerda que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aunque podríamos ver más, creo que tengo aquí, quiero ver por lo menos uno en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Él también y esa realidad de su preexistencia. Porque sabemos que anuncia, pero no solamente eso, sino que las personas en el Antiguo Testamento, los que habían estudiado, los que entendían, podríamos hablar de la teología de los hermanos en el Antiguo Testamento, era la realidad de que el Mesías no era solamente, aunque sabemos que el enfoque parecía ser solamente humano, ellos entendían que era mucho más que eso. Y Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Y es interesante porque apunta a la realidad de que el Dios vasto,
inexplicable, infinito, creador y sustentor de todo lo que conocemos, decide en su perfecta voluntad aparecer en esta manera. En un pueblo que es pequeño entre algo que es pequeño. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel. Y si paráramos ahí sería mucho, porque de un pueblito, ¿quién es ese? ¿Qué? ¿Belén? No. Va a salir un gobernante de Israel. Eso ya es un logro. Pero vea lo que dice, cuyos orígenes vienen. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Eso no se le puede atribuir a ningún hombre. Se podría decir, bueno, esto es linaje de Adán, del primero. Bueno, todos podemos rajar de eso, pero bueno. Pudiéramos decir, hey, tenemos su linaje hasta David. Está Abraham. Qué bien. Pero la eternidad, eso solo lo puede tener una persona. Mencioné antes acerca de la realidad de la unión que había tenido el Padre y por eso quiero hablar no solamente de la preexistencia, sino esta gloria que Él ha tenido siempre y que podamos quizás sentir el peso de la realidad de quién Él es, quién siempre fue, antes de la creación, siempre será y un poco de esa tensión entre la realidad de quién es Jesús y lo que Él cede. Dice en Juan 10:30, dice el Padre y yo somos uno. No hay manera más unida. Hablábamos ayer de eso en el matrimonio, de esa unión de un hombre y una mujer, de lo que pasa con el alma, de lo que pasa con la realidad, de quiénes son ellos, de Juanpa y Fabiola, haciéndose uno ayer ante Dios. Pero eso es una imagen, es una sombra de la realidad de lo que es Dios. De lo que conocemos como la Trinidad, y dentro de eso de la relación entre el Padre y el Hijo, que somos uno. En Juan 1:18 usé la Nueva Biblia de las Américas, porque específicamente este término que él usa es muy importante. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Está hablando de Jesús, dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero hay uno el cual nos está revelando, pero dice ahí, muy importante, dice que está en el seno del Padre. Y si le suena ese término, también sabemos, hay como esa imagen entre Juan y Jesús, en cómo se recostaba sobre él y la cercanía, y podemos entender humanamente cercanía, pero esto es más allá, esto no es el Hijo recostándose sobre el Padre en el cielo, sino es la unidad de estar dentro, de ser parte de pertenecer de una manera, una unión que ni siquiera podemos entender. Y es de eso, de esa realidad, de esa gloria, de ese amor, de esa relación en la cual está siempre el Hijo, a la cual Él hace algo que no podemos entender. Filipenses 2:6 y 7 dice, aunque Él era Dios, declarando claramente, y podemos hablar de que en Nicea no se dieron cuenta que era Dios, está en la Biblia. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y simplemente voy a parar ahí. Pensemos eso. ¿Tiene sentido eso? Para mí no. Simplemente pensemos en lo que conocemos, aunque sea por la televisión, películas, historia de la realeza. ¿Quién va a decir, no me importa que soy real y que tengo una vida, quizás hablemos de las edades medias, cuando la vida era terrible y los únicos que comían bien eran los de arriba, y que alguien dijera, no, yo no me importa eso, me voy a vivir en el barro, en el fango y a morirme ahí de quién sabe qué, a comer ratas? Jamás. Pero eso es ridículo comparado con, aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Jesús está dispuesto a soltarse.
El Padre está dispuesto a mandarle. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Otra vez, pinta una imagen de una realeza, pero eso no es nada en comparación a los privilegios divinos, a la relación, el amor, la compasión, la unidad. Y adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Qué increíble. Qué increíble. Qué humillante. Si entendemos lo humillante que sería en la estrata humana de ir arriba a estar abajo, ya lo entendemos. Yo recuerdo, había hablado de, que les compartí, yo estaba, cuando estaba en la universidad, estaba limpiando ventanas, y estaba ahí, y me di cuenta un poco de cómo es el corazón del hombre, porque estaba limpiando las ventanas y llegué un poco tarde, y estaba acabando cuando ya abrieron la cafetería, era una cafetería un poco fina, y había ahí un doctor que estaba agarrando su café, y yo estaba acabando y iba a dejar el recibo a la gente, y nos cruzamos, y él, porque me iba a tocar, ¿no? Y es como, pero así es nuestro corazón, ¿no? Si el hombre ve tanta diferencia entre esos y yo, y ¿dónde estamos? Dios, venir a ser un hombre. No entra en la cabeza. Mateo 8:20 dice, Jesús le respondió, las zorras tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Qué increíble. Qué increíble. Creo que para todos es importante saber, ok, ¿dónde voy a acostar la cabeza hoy? Tienen su cama lista, está preparado, pueden descansar. No, pero es importante, ¿no? Sabemos cuando viajamos, ¿no? Y no estamos seguros. Ha habido tiempos en los que hemos tenido problemas viajando y no tenemos lugar y es como, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero el Dios creador del universo viene a una vida completamente sabiendo exactamente lo que viene, en el cual va a tener tiempos en los que ni siquiera tiene su propio lugar. Ni siquiera tiene un lugar donde recostar su cabeza. Isaías 53:3 nos dice, fue despreciado y rechazado. ¿El Hijo sabía que esto iba a ocurrir? Sí. Y en la realidad que me asombra más que eso. Siempre recordar, esto no es como nos equivocamos, vamos a arreglar esto, no. Esto es en la intimidad perfecta, en la comunión que tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su conversación sobre la creación, ellos saben que el resultado necesario va a ser que esto ocurra. Y que que el Padre envíe al Hijo en amor y que el Hijo en amor obedezca al Padre y vaya para ser despreciado y rechazado. ¿Cuántos de nosotros no lidiamos con dificultad en compartir a veces nuestra fe porque tenemos miedo de que nos rechacen, que nos desprecien? Pero tenemos un Salvador el cual desechó todo por amor a los suyos. Hombre de dolores, venía a sufrir, conocedor del dolor más profundo, no solamente físico, sino la separación inaudita, inexplicable, inentendible de él ser separado del Padre. Nosotros le dimos la espalda. ¿Qué derecho tenemos nosotros de darle la espalda a nuestro Creador y a nuestro Dios? Si alguien tiene ese derecho es Él. Pero nosotros como humanos en nuestro pecado le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. El Hijo sabía lo que venía. El Hijo sabía esto. Dios entendía lo que iba a ocurrir. Inspiraría a Isaías cientos de años antes a escribir esta verdad sabiendo lo que venía.
Mateo 4:1 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Mao aludió a este evento hace un rato. ¡Qué increíble! Un Dios santo, separado, el cual está aparte de todo lo que es el pecado, el estar expuesto, no solamente a estar rodeado, sino incluso que esos ataques, Él experimentara lo que era. Tenemos un Salvador, tenemos a un Rey, el cual entiende lo que es ser atacado, a ser acechado por esas tentaciones. Pero para mí lo que no me entra en la cabeza es la idea de que ni siquiera se expusiera a eso. Pero lo hace. Él está dispuesto a ser humillado y está dispuesto a sacrificar y a sufrir de una forma que no podemos calcular, aunque Él siempre ha sido glorioso con el Padre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué merece que Él haga eso? Bueno, si preguntamos merece, no sé si hay nada que merece. Pero hay algo que lo guía. Y en mi mejor manera de explicarlo lo llamé amor del Padre y amor al Padre. Es amor. Es un amor el cual en Juan 3:16 que conocemos todos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un amor por parte del Padre que manda al Hijo para poder redimir. Pero no hay redención si no hay un amor en el Hijo que obedece al Padre. Efesios capítulo 1 nos dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por el Padre que estuviera dispuesto a amarnos y hacer una obra en la cual nosotros pudiéramos ser sus hijos y mandar a su Hijo para que fuera nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Mesías, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales a través de esta muestra de amor, esta humillación, este sacrificio, esta acción inaudita, este rescate, esta restauración y redención. Es posible porque estamos unidos a Cristo. Pero nada de esto ocurre si no hay una encarnación. Versículo 4 sigue diciendo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entendiendo Dios que estamos separados de Él, que no hay una versión en la que nosotros nos arreglamos, sino que Él va a tener que hacerlo por nosotros, nos tiene que amar antes. Y así es como llegamos a ser sus hijos, así es como somos elegidos. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino simplemente por una gracia que no podemos entender y la cual nosotros no merecemos y no podemos ganar. Pero esto ocurre antes incluso de que el mundo fuera creado. Dios ha resolvido lo que va a hacer. Dios ha resuelto, estaba listo. La acción que va a llevar a la encarnación de Cristo. Finalmente, versículo 5 nos dice que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Qué increíble, porque ojalá si hemos dejado que nuestra mente medite sobre lo que hemos estado viendo y la imagen que se va pintando en nuestros pasajes de la gloria de Cristo. Lo siento, pero de la cochinada que se convirtió este mundo, ¿no? Por el pecado y por lo que hemos hecho nosotros, por lo que está en nuestros propios corazones, y que Él resolviera hacer una obra de redención en la cual, sacrificando todo, pudiera ganar para sí. Y no solamente rescatarnos, hubiera sido suficiente rescatarnos, pero no, hacernos parte de esa unión. Hacernos miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo.
por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. ¿Qué hace eso para uno cuando pensamos en el amor que Él tiene hacia nosotros? Que Él derribe placer del poder hacer esto. Y de que Él estuviera dispuesto porque quería gozar de esta unión. Mi Padre me amó lo suficiente para mandar a su Hijo. Y mi Señor Jesucristo me amó lo suficiente para ser obediente hasta el punto de la cruz. Todas las semanas acabamos con la declaración de que nosotros amamos porque Él nos amó primero. La encarnación de Cristo es solo un punto más que valida esa realidad. Él me amó primero. Y si yo tengo amor en mi corazón es porque Él me amó primero. Entonces, cuando pensamos en esto, recordemos, ojalá, que el Hijo fue, es y será para siempre, eterno. Sin principio, sin fin. Esa es la idea limitadamente intentada explicar en alfa y omega, principio y el fin. Pero también su gloria con el Padre es absoluta. Ojalá podamos saborear solo un poquito lo que es lo increíble que Él experimentó y experimenta con el Padre desde siempre, que lo llevaría a dejar. Y no lo entiendo, no me entra en la cabeza. ¿Cómo podría dejar eso? ¿Qué amor es este? ¿Qué amor por su pueblo para dejarlo todo? Y dejo esa pregunta para nosotros. ¿Cuál es mi respuesta a esta verdad? Cuando yo pienso en la realidad de nuestro Salvador, del Hijo que se encarnó por salvar a su pueblo, que estoy dispuesto a abandonarlo todo, ¿dónde deja eso mi corazón? ¿Dónde está mi corazón por Él? ¿Dónde está mi corazón por mis hermanos? ¿Dónde está mi corazón por las personas que necesitan oír? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer? ¿Qué estoy dispuesto yo a sacrificar? ¿Qué estoy dispuesto yo a soltar? No sé lo que Dios está haciendo en su corazón, pero sé que Dios está trabajando en mi corazón a través de estas palabras. Y ojalá podamos tomar esta semana para meditar en estas verdades y dejar que el Espíritu trabaje en nosotros y los muestre. Quizás si hay áreas donde Dios está queriendo cambiar algo en mí, o está queriendo restaurar ese vínculo por el cual pagó tan gran precio que quizás he descuidado. O quizás me está pidiendo que haga algo o continúe haciendo algo, lo cual se ha tornado difícil. Yo sé que en mi corazón esa es la realidad. Yo sé que tengo peleas en mi corazón, como su hermano, como su pastor. Y empiezo a contar el costo y a preguntar si vale la pena. Pero cuando estudio esta verdad me doy cuenta de que no hay un precio que pudiéramos ponerle a la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él no estaba dispuesto a pagar. Y en esta gloriosa redención y para dar gloria a Dios, lo que Él está dispuesto a hacer, hasta el punto de humillarse a la posición de un esclavo, haciéndose humano. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu amor, el cual yo podría intentar definir como glorioso, asombroso, increíble, infinito, admirable, incomprensible, incalculable. Dios, si se me acabarían las palabras, Señor, y ni siquiera empezaría a tocar el borde de la realidad, del tamaño, de la envergadura, del peso, de lo que significa tu amor para nosotros. Dios, pero mi corazón, Señor,
roto y manchado, Señor, a veces. Tiendo a olvidar lo que hiciste por mí, Dios, y enfocarme en lo que yo tengo y lo que no quiero perder. Todo ese tiempo olvidando lo que tú tenías y tienes, que te pertenece y tú mereces. Gloria eterna, amor y unidad absoluta con el Padre. Pero en un plan antes del tiempo, como Dios, decidisteis salvarnos. Y esa salvación tenía un precio. Gracias por pagar el precio. Muestra mi corazón a seguir tu ejemplo. Te pedimos por esas cosas en el nombre, Señor. El nombre que hace posible todo esto. El nombre, Señor, que muestra amor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.